Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una de las figuras más temibles de la antigüedad. Hablamos de una reina que con su furia casi echa al mismísimo Imperio Romano de Britania. Su nombre era Boudica. Imaginemos la escena. Estamos en el año 60 después de Cristo. Britania está bajo el yugo de Roma y de repente una mujer se levanta. Y no de cualquier manera. Se pone al frente de una de las rebeliones más salvajes, más sangrientas a las que el imperio se tuvo que enfrentar. Y claro, esta es la imagen que se nos queda grabada, ¿verdad? La de la reina guerrera imparable. Pero y aquí viene lo curioso, la gran paradoja es que su rebelión fracasó, fue aplastada. Sin embargo, su leyenda, lejos de morir, no ha hecho más que crecer con los siglos. Así que la pregunta clave que vamos a intentar responder es esa: ¿cómo es posible que una derrota militar acabe convirtiéndose en un símbolo tan potente de resistencia? Vale, antes de meternos de lleno en la historia, en el barro del siglo I, vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo. Pensemos un momento en qué significa Boudica hoy, porque su figura va mucho más allá de los libros de historia, ¿eh? Es casi como un espejo en el que, de alguna forma, se siguen reflejando muchas de las luchas actuales. Y es que es alucinante ver cómo cada época la ha moldeado a su manera. Para unos es un icono feminista, una de las primeras. Para otros, la heroína nacionalista por excelencia. También se la ve como un símbolo de la lucha contra el colonialismo. Y oye, que hasta se ha colado de lleno en la cultura pop. La encontramos en series, en novelas, hasta en videojuegos. Venga, ahora sí, viajamos de vuelta al siglo I para entender de dónde venía toda esa rabia. ¿Qué tuvo que pasar para desatar una furia tan destructiva? Pues como suele ocurrir, la respuesta es una mezcla explosiva de varias cosas: traición, codicia y, sobre todo, una humillación personal absolutamente brutal. A ver, lo primero que hay que tener claro es que los icenos, que era la tribu de Boudica, no eran en principio enemigos de Roma. Para nada. Eran lo que se conocía como un reino cliente, o sea que tenían un pacto. Su rey, Prasutagus, el marido de Boudica, había llegado a un acuerdo con Roma para mantener una especie de paz y, bueno, cierta independencia. Era un equilibrio muy frágil, pero funcionaba. Pero claro, este equilibrio se fue al traste. Todo se derrumba en el año 60. Muere Prasutagus y en su testamento intenta una jugada para proteger a su familia. Nombra al emperador Nerón como coheredero, junto a sus propias hijas. La reacción de Roma: ignorarlo por completo. Actúan con una codicia sin límites. Se quedan con las tierras, se apoderan de los bienes y, para rematar la humillación, azotan a Boudica en público y agreden a sus dos hijas. Eso fue la gota que colmó el vaso, un punto de no retorno. Y esa humillación personal se convirtió en una rabia, en una furia que ya nadie podía parar. Boudica ya no buscaba solo justicia, lo que quería era venganza. Una venganza tan grande que hiciera temblar los mismos cimientos del poder romano en la isla. Esa ofensa personal fue la chispa, pero el terreno ya estaba seco y listo para arder. Había mucho descontento. Otras tribus, como los trinovantes, a los que también les habían quitado sus tierras, no se lo pensaron dos veces y se unieron a ella. De la noche a la mañana, Boudica ya no estaba sola. Se encontró al frente de un ejército gigantesco, unido por una cosa: el odio a Roma. Y la campaña de venganza que se desató fue metódica y salvaje. Su ejército fue a por los 3 asentamientos romanos más importantes de la zona y los barrió del mapa. Los redujo a escombros. Primero, Camulodunum, que era como el símbolo de la ocupación. Después, Londinium, el centro neurálgico del comercio. Y por último, Verulamium. No quedó piedra sobre piedra. Las cifras que nos han llegado sobre todo de historiadores romanos son para echarse a temblar. Se habla de más de 70.000 personas, entre romanos y britanos que colaboraban con ellos, masacradas en el saqueo de estas 3 ciudades. 70.000. Esto deja una cosa muy clara. La rebelión no buscaba conquistar, buscaba aniquilar. Y ojo que esto no es solo lo que cuentan los libros antiguos. La arqueología lo ha confirmado. Si se excava bajo las calles del Londres de hoy, se encuentra una capa muy distintiva, una capa de ceniza roja quemada de unos 30 centímetros de grosor, que data precisamente de esa época. Es la prueba física tangible de la destrucción tan brutal que sufrió la ciudad, la huella de la furia de Boudica. Claro, Roma no se iba a quedar de brazos cruzados. Una afrenta así no podía quedar sin castigo. El gobernador, un tal Cayo Suetonio Paulino, que estaba de campaña en Gales, tuvo que volver a toda prisa para enfrentarse a Boudica. El choque final era inevitable, y en esa batalla se iba a decidir el futuro de Britania. Si uno mira los números, podría pensar que la cosa estaba clara. El enfrentamiento era totalmente desigual. Los britanos eran muchísimos más,
Una marea de gente, quizás 10 veces más que los romanos. Pero los romanos tenían otras armas, una disciplina de hierro, mejor equipamiento y, sobre todo, un general muy astuto. Suetonio fue muy listo. Eligió un campo de batalla estrecho, un desfiladero, para que el número de los britanos no sirviera de nada. Los obligó a atacar de frente, en un embudo. El resultado fue, según nos cuenta el historiador Tácito, una auténtica carnicería. La primera oleada de jabalinas romanas, los pila, destrozó el ataque britano antes de que llegaran. Y luego, la infantería, en su famosa formación en cuña, se abrió paso entre ellos como un cuchillo. Las cifras que da Tácito son increíbles. Habla de unos 80.000 britanos muertos por solo 400 romanos. La rebelión quedó aniquilada en un solo día. Y para Boudica, la reina, la derrota era el fin. Antes que la humillación de ser capturada, encadenada y paseada como un trofeo por las calles de Roma, eligió la muerte. La historia, de nuevo, según Tácito, cuenta que se quitó la vida con veneno, dueña de su destino hasta el mismísimo final. Con su muerte, parecería que la historia de Boudica acaba aquí, ¿no? Pues es justo lo contrario. Es precisamente aquí donde empieza la leyenda. Ahora vamos a ver cómo su historia fue primero silenciada, luego redescubierta y finalmente reinventada una y otra vez. Después de la batalla, la represión de Roma sobre las tribus que quedaban fue terrible, y la historia de Boudica, lógicamente, fue silenciada. Era un recuerdo demasiado incómodo, la prueba de que casi pierden Británica. Así que durante más de 1000 años su nombre prácticamente desapareció, se perdió en la historia. No fue hasta el Renacimiento que su figura se redescubrió, y a partir de ahí, se convirtió en una especie de lienzo en blanco. Cada época ha pintado en ella lo que ha querido. En la época victoriana la convirtieron en un símbolo del Imperio Británico. Irónico, ¿eh? Luego, para las sufragistas, fue un referente de la lucha de las mujeres. Y hoy en día, como decíamos, se la ve sobre todo como un icono feminista y de la resistencia contra el colonialismo. Y esa es la clave de por qué sigue siendo tan relevante. Boudica es un mito que se adapta. Cada generación proyecta sobre su figura sus propios miedos, sus ideales, sus luchas. Al final, no recordamos tanto a la Boudica de carne y hueso, a la mujer del siglo I, sino a la leyenda que hemos ido construyendo a nuestra propia imagen. Y con esto llegamos al final. La figura de Boudica va más allá de la historia. Nos deja sobre la mesa una pregunta que nunca pasa de moda. Está claro que luchó contra una injusticia terrible, brutal, pero su respuesta fue igual de violenta, o más. Y esto nos deja con una reflexión final. ¿En la lucha contra la opresión hay un límite? ¿Dónde se pone la línea?